Casi me corren de la televisión por decir una sola frase y más adelante les voy a platicar por qué y cuál fue la frase. Por si no me conoces, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos de esta mi querida Ciudad de México, de mi país, o por qué no incluso de otras latitudes del mundo. Pero en ocasiones como estas, pues me gusta platicar contigo, acercarme un poquito a ti, contarte un poquito mi historia dentro de los medios de comunicación. Y es que la semana pasada les hice un capítulo donde les hacía una confesión. Les decía que yo llevo más de 30 años en los medios de comunicación y nunca estudié la carrera. Si no has visto ese video, te lo voy a te lo voy a dejar al final de este capítulo para que le eches por ahí un ojito. Y bueno, pues también aclaré que no estudiar la carrera de ciencias de la comunicación desde luego no es el mejor camino ni el más rapidito para llegar a trabajar en la industria de los medios. Digo, yo tomé ese camino, fue mi decisión, fue esa época, pero fue distinto. Y te quiero aclarar mucho esto para no caer en esta polémica de que no es bueno estudiar la carrera de comunicación para meterte a los medios. Por el contrario, pues finalmente son herramientas. Pero ¿qué pasa con los creadores de contenido? ¿Qué pasa con nosotros que nos dedicamos a las redes sociales, a hacer Facebook, a hacer Instagram, a hacer YouTube? Desde luego que son plataformas, mis queridísimos amigos, que te permiten expresarte de distintas maneras de acuerdo al contenido que tú decidas realizar. Yo como periodista, yo como reportero, pues he decidido hacer un canal random, hacer un canal de blog, hacer un canal donde lo mismo les hago un reportaje, les platico este tipo de historias, voy a algún sitio interesante, hago turismo, de pronto pues me gusta hacer un unboxing, no porque soy un experto, pero bueno, pues a lo largo de conocer tantos años cámaras, micrófonos, luces y todo esto, pues de pronto te conviertes un poquito en experto sin serlo. ¿Qué pasa con la preparación? ¿Qué pasa con lo que tú necesitas? ¿Qué pasa con lo que tú requieres para hacer contenidos digitales? Y es que antes, por ejemplo, para que tu voz pudiera salir al aire, te pedían lo que cariñosamente muchos llamamos la licencia de locutor, aunque no es como tal una licencia. Finalmente es un certificado de locución que te expedía, yo no sé si sigue existiendo esto, pero que te extendía la Secretaría de Educación Pública y tenías que hacer un examen que era realmente, no espantoso, o sea, era muy difícil hacerlo porque tenías que tener mucha cultura general para hacerlo, tenías que saber pronunciar 4 idiomas que era alemán, francés, italiano e inglés, desde luego. Tenías que hacer una prueba de lo que era el reglamento y la ley federal de radio y televisión. Vamos, era una prueba bastante exhaustiva y además se dividía en varias etapas y después de unos cuantos meses pues te daban este certificado que podía ser tipo A o tipo B, de acuerdo justamente a la educación que tú tuvieras. Tú podías sacar este certificado a partir de tu secundaria o a partir de tu bachillerato. De ahí se dividía lo que era el certificado tipo A y el certificado tipo B. Entonces, bueno, era un requisito que te ponía la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, para que tú pudieras, para que tu voz pudiera salir, ya sea en un comercial de radio, de televisión, ya sea que fueras locutor de radio, de televisión, conductor incluso. Entonces, bueno, te extendían este certificado que, reitero mucho, no sé si ahora sea necesario o no. Antes definitivamente no podías salir al aire si no tenías este certificado en tus manos. Pues poco a poco este tipo de limitantes se fueron retirando. Y es que se pretendía que no cualquiera pues, hablara o se expresara frente a una cámara o frente a un micrófono, porque pues, sí te pedían que tuvieras como cierta educación, cierta mesura y sobre todo cierto conocimiento de lo que ibas a decir, porque los medios de comunicación pues, se consideraban algo muy importante y algo que penetraba a muchas familias, desde niños hasta personas mayores. Entonces pues, obviamente no era la idea que cualquiera se pusiera frente a una cámara, frente a un micrófono y pudiera hablar cualquier sarta de babosadas. Esto pues obviamente se fue quitando y se fue retirando al paso de los años. Eran muy estrictos, mis queridos amigos, los medios de comunicación con el lenguaje. O sea, cuidadito y tú dijeras una frase que no correspondía, cuidadito y tú dijeras una mala palabra, una grosería, lo que llamábamos en ese entonces pomposamente una palabra altisonante, vamos, una leperada, una grosería, ¿no? Este tipo de castigos eran incluso sanciones económicas muy fuertes, ya sea para el programa o ya sea para quien la decía. Entonces, por ejemplo, aquí les quiero platicar la anécdota que les iba a decir al principio. Una vez, la verdad reconozco, por hacerme el chistosito, se me ocurrió decir al aire en un programa de televisión a nivel nacional la palabra a toda madre. Y es que dentro de este programa, pues resulta que yo anunciaba unos productos de limpieza que eran Cloralex, Pinol, Ensueño y Flash. Entonces se iba a hacer un concurso para el 10 de mayo
donde a las mamás que participaran, si compraban estos productos y hacían pues una serie de pasos ahí de requisitos que les pedían, pues les podían regalar hasta una camioneta último modelo. Entonces el chistosito de Alfonso se le ocurre decir: Cloralex, Pinol, Ensueño y Flash, a toda madre van a regalar este 10 de mayo una lujosa camioneta. No les cuento cómo me fue. Me querían correr de la empresa porque se me ocurrió decir a toda madre. Claro, si fue una payasada de mi parte, lo admito, pero bueno, así de estrictos eran los medios de comunicación. Hoy los medios desde luego tienen más libertad, que eventualmente se puede convertir incluso en libertinaje. O sea, vamos, hay cosas que ya no se respetan. Y miren, yo siempre he estado de acuerdo desde luego pues, como periodista con la libertad de expresión, pero antes cuidadito y te metías con la investidura presidencial, o sea, con el presidente de la República, con la Secretaría de Gobernación, con alguna Secretaría de Estado, con algunos de los poderes, vamos. Tú no podías tocar lo que era el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y había muchas restricciones. Hoy, pues desde luego se dicen, bueno, se le ofende de una forma bárbara, incluso al presidente de la República, cosa en la que, bueno, pues habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo. Finalmente los tiempos han cambiado, finalmente las épocas son distintas hoy sí se puede hablar de una forma más, vamos a llamarlo coloquial, puedes decir 2-3 groserías en la televisión, hablar un poco más de sexo, las escenas que se dan en los medios de comunicación, en las novelas y cosas por el estilo, bueno, pues ya son como mucho más candentes, a pesar de que por ahí existen algunas áreas dentro de las televisoras que son las áreas justamente que regulan la ética y los valores de los programas de radio y televisión, principalmente los de televisión. Este departamento se encarga básicamente de que si por ejemplo en noticiero sacan una imagen de una persona que sufrió un accidente y sacan todo el cadáver ahí destripado, pues le ponen lo que se llama un strike, un semáforo de color rojo. O si por ejemplo en algún programa pues se habla mucho de groserías y todo, pues lo mismo, se les pone un punto rojo o un punto amarillo de acuerdo a la peladez que haya dicho el conductor. O incluso se les pone verde si por el contrario hacen o elaboran algún contenido que traiga algún beneficio a la comunidad. Por ejemplo, programas como aquí en México hay un programa muy famoso, te lo aclaro por si tú me estás viendo en otra parte del mundo, que se llama La Rosa de Guadalupe, donde pues se exaltan los valores, se exalta que tienes que ser una buena persona y cosas por el estilo. Entonces a eso les pone un semáforo verde. Una novela que tiene o una película que tenga cierto contenido sexual como muy subidito de tono, pues se le puede poner también una calificación amarilla o una calificación roja. Afortunadamente hoy YouTube también ya regula ciertas cosas. Nosotros como creadores de contenidos cuidan mucho lo que son los derechos de autor, tanto que a veces exageran, amigos. O sea, muchas veces, si yo estuviera ahorita grabando en un restaurante, por ejemplo, y hubiera de música de fondo una canción que tiene derechos de autor, pues obviamente me desmonetizan este video o incluso me pueden poner una sanción en YouTube. No estoy muy de acuerdo en esto porque, bueno, pues a veces es música incidental, pero si tú a propósito metes una canción que tiene derechos de autor, pues a ti te ponen una sanción en YouTube, ¿no? O también si hablas de ciertas temáticas dentro de esta plataforma, también no es tanto que te lo prohíban, pero sí te limitan a que no tengas anuncios y obviamente pues ese video no te genera ganancias. Al final de cuentas, y a lo que yo quería llegar con todo esto y haciéndoles un preámbulo muy grande, que bueno, básicamente, como les digo, me gusta charlar y me gusta platicar y cotorrear con todos ustedes, es que hoy día todavía no existe como tal la carrera de youtuber o la carrera de creador de contenidos. Si bien la carrera de ciencias de la comunicación te acerca mucho a esta parte, evidentemente ninguna red social te va a pedir jamás, y espero que jamás lo ocurra, un título, una cédula profesional o un certificado escolar, pues sí, que te nombre como youtuber. Entonces, de alguna forma, cualquier persona puede subir contenido a las redes sociales, pero realmente pues hay muchas formas de hacer YouTube y de hacer estas redes sociales y de alguna manera de sí estudiarlas. ¿Cuál es el consejo, mis queridos amigos, y qué es lo que muchos hacemos? Que si bien no tenemos como tal la carrera de ciencias de la comunicación o de periodismo, de ser comunicólogos, sí tenemos que estudiar muchos aspectos de las plataformas. ¿Qué es lo primero? Pues obviamente lo que es la producción audiovisual. Porque una cosa es que tú pongas la cámara o el teléfono celular en un tripié y pongas un foquito y te grabes, pero también hay que saber más o menos lo que es la composición. Por ejemplo, aquí que estoy en un tercio, que tengo un poquito de aire, se le llama de este lado, que tengo cierta iluminación, que trato de matar ciertas sombras, pues obviamente son cuestiones que tú vas aprendiendo en distintos cursos.
Otra cuestión muy importante, desde luego, pues es la edición. O sea, porque una vez que tú terminas de grabar tu video, de grabar tu blog o lo que estés haciendo, pues evidentemente tienes que editarlo. Y luego tienes que aprender a subirlo, tienes que aprender un poquito ya sea de Photoshop o de Canva o de algún tipo de plataforma o algún tipo de herramienta más bien, perdón, que te enseñe a hacer tu miniatura. Y luego de esto viene toda una serie de factores porque hay que estudiar mucho, y se los he repetido en algunos capítulos, hay que estudiar mucho lo que son las analíticas de cualquier red social. O sea, si tú haces YouTube, yo por lo menos cada 1 o 2 veces por semana entro a lo que son las analíticas de YouTube para analizar cómo está el canal, cómo está el capítulo, si este capítulo les está gustando, en qué momento ya no les gustó tanto, en qué momento ya me pasé de choro y ya mejor se fueron a ver otro video, qué tipo de contenido que hago les está gustando, más, menos, cuál tipo de miniatura es la que más les llama la atención, en fin, o sea, es una serie de factores que tú tienes que estudiar, y como lo hago en YouTube, cada red social tiene también lo suyo. Lo mismo si haces videos para Instagram, ahora que estamos haciendo shorts para YouTube, si haces TikTok, si subes también contenido audiovisual a Facebook. Twitter es un poquito menos la parte audiovisual, pero bueno, también debe tener su parte. La verdad es que yo no le entro tanto al Twitter, publico otro tipo de contenidos ahí y lo utilizo más bien como para informarme, información así muy rapidita. Entonces, sí tienes de alguna manera que estudiar para ser youtuber, no como tal en una escuela, pero sí hay cursos de YouTube, y hay cursos que son buenísimos, pero también son muy caros. Hay un youtuber, una persona que tiene una academia que se llama Big SEO Academy, que se llama Romuald Fons, y tiene un curso que se llama Crecetube, que cuesta, pues ya traducido en pesos mexicanos, es por ahí de 17, 18 mil pesos, o sea, es una lana. Y hay un argentino que se llama Guaco, que tiene un canal que se llama Sube. Hay una mexicana que se llama Sonia Alicia, hace mucho que no sube contenido, pero también tiene, aparte de que tiene muchos capítulos donde te enseñan cómo hacer las redes sociales y cómo trabajar para YouTube, entiendo que también todavía, no sé si lo sigue haciendo, te da como asesorías personalizadas de cómo hacer que tu canal crezca y tenga éxito. Entonces, pues realmente hay muchas cosas, amigos, que sí tenemos que estudiar para hacer contenidos, porque miren, curiosamente las plataformas digitales se han convertido en una competencia enorme. Antes, y a mí me tocó hacer la televisión, donde competíamos básicamente bueno, primero no competías contra nadie. O sea, cuando me tocó trabajar en la Televisa, que veía todo mundo, no había una competencia, no había otra televisora en México que realmente generara un contenido que a ti te permitiera tener más opciones. Luego pues llegó TV Azteca, y de alguna manera pues ahí se dividía un poquito la audiencia entre Televisa y TV Azteca, y luego pues empezaron a llegar Cadena 3, que pues ahora es Grupo Imagen, y bueno, de ahí empezaron a salir ya luego un chorro, digo, Canal 11, pues por ser un canal finalmente que es del Estado, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, pues no tienen ese compromiso comercial. Entonces, bueno, realmente no se generaba una competencia tan fuerte por los anunciantes, porque finalmente en Canal 11 pues no hay anunciantes, es la televisión del Estado, lo que era también antes Imevisión, que era la televisión del Estado. Entonces, de un tiempo para acá se ha generado una enorme competencia, y hay un chorro de televisoras, y desde luego pues los streaming, las plataformas digitales. Ahora acaba de salir ViX, que es ahí una sociedad que hizo Televisa con Univisión, me parece. Entonces, bueno, están haciendo contenido o están refiriéndose a contenido que ahora te lo ponen on demand. O sea, tú lo puedes ver a la hora que se te dé la gana y en el momento que se te dé la gana. Entonces, bueno, finalmente hoy tú compites en las redes sociales contra millones de creadores en todo el mundo. Porque además es otra, o sea, tú puedes hacer contenido desde México, como es mi caso, pero tengo muchas personas que afortunadamente, y gracias a todos ellos y a todos ustedes que me están viendo, pues de pronto me llegan a ver en España, me llegan a ver en Argentina, me llegan a ver en Estados Unidos. Y es tal la globalización que realmente la competencia es enorme. Por eso realmente sí tenemos que prepararnos, amigos. Sí tenemos que tomar cursos, ya sea pagados, o hay muchos que son gratuitos, pero también hay que saberle buscar. Entonces de pronto encuentras un muy buen curso de edición. Yo por ahí en uno de los primeros capítulos que hice, incluso le agradecí y me respondió, y le agradezco mucho, que yo aprendí a editar en un programa que se llama Final Cut Pro 10, gracias a un youtuber que se llama Cherru, un español que tiene unos cursos buenísimos. Hace mucho que no sube contenido, pero mi querido Cherru, si me estás viendo por ahí, te mando un fuerte abrazo, porque gracias a Cherru, por ejemplo, pues yo aprendí a editar en Final Cut. Y luego hay otro canal que se llama Edítalo Pro, donde también aprendí a editar en un programa que se llama Premiere, que es de Adobe.
Entonces, o sea, de pronto manejo un programa, de pronto otro, de acuerdo a si estoy trabajando en la Mac, en la PC. Y además, cada versión va saliendo con distintas novedades. Entonces tienes que actualizarte. O sea, tienes que estar actualizándote, no solamente en la cuestión de contenidos, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque los videos que hacía hace 3 años ya son distintos a los que hacemos hoy, porque pues obviamente todo va evolucionando y todo va cambiando. Y la misma plataforma hoy te va exigiendo cuestiones diferentes, cuestiones distintas. Entonces, realmente es un camino largo, mis queridos amigos, es un camino de mucho aprendizaje. Incluso, pues eventualmente también me gusta y de pronto promuevo dar conferencias en escuelas, sobre todo en escuelas de comunicación, para que justamente los chavos pues sepan que esta es una muy buena alternativa si están estudiando la carrera de comunicación. Y les explico más o menos cómo es el proceso de pasar de un medio tradicional a un medio digital. A mí, les quiero confesar, me costó mucho trabajo, al principio sobre todo, pasar de la televisión a YouTube. ¿Por qué? Pues porque es distinto, ¿no? Y todavía por ahí tengo amigos, mi querido Jorge Arrioja, el coach, mi querida Montse Arámbula, que de pronto de cuates me dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Como que todavía sigues muy acartonado, o sea, como que todavía la onda la haces muy televisiva y las redes sociales no van por ahí. ¿Por qué? Pues porque esto es más fresco, o sea, de pronto a ustedes les gusta cuando agarras tu cámara y vas blogueando y vas caminando y vas platicando lo que vas viendo y lo que te vas encontrando. Y la realidad es que yo al principio pues hacía televisión en YouTube, entonces como que a 3 cámaras y cuidabas mucho los encuadres y cuidabas mucho una serie de factores que está bien que lo cuides porque finalmente tienes esa habilidad y tienes ese conocimiento de la experiencia que te ha dejado hacer televisión tantos años, o bien de la experiencia que tienes si eres alumno o si eres egresado de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Pero tampoco hay que exagerar, amigos, tampoco hay que caer en ese extremo de intentar hacer televisión en YouTube. Todavía me sigue pasando y por ahí te encargo que si tú has detectado este tipo de cuestiones en mis otros capítulos. Por cierto, si eres nuevo y acabas de llegar a este canal y has llegado hasta aquí, muchas gracias. Y te invito a que te eches un clavado a mis otros capítulos, a mis otros videos, para que más o menos tú me digas y pues échame la mano y oriéntame. Si realmente te sigue pareciendo que estoy como muy cuadrado, como que sigo haciendo televisión, pues déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y pues esto es lo que les quería yo comentar, platicar, mis queridos amigos, que realmente sí es importante la preparación, sí es importante el estudio, ya sea que quieras trabajar en un medio tradicional, que bueno, ahí seguramente ahora sí te van a pedir ya el título o la cédula o cuando menos parte de la carrera de comunicación. Y si vas a dedicarte a hacer redes sociales, si te vas a dedicar a hacer YouTube o te vas a dedicar a hacer Facebook o Instagram o TikTok o cualquier red social que eventualmente llegue, pues también es importante y está padre que estudies, que te prepares para que tu contenido realmente sea un contenido de calidad y pues eventualmente también de cantidad. Pues mis queridos amigos, es lo que les quería yo platicar. Como cada semana, si este video te gustó, te fue de utilidad, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.